Pues llega el momento de poner el broche final al bloque de electromagnetismo. Y lo vamos a hacer con una bonita guinda. Vamos a hablar precisamente, por acabar ya todo este bloque, de algo a lo que nos referíamos al inicio del primer tema de campo magnético. Si os acordáis, decíamos que el campo magnético podía ser generado por imanes o por corrientes, ¿de acuerdo? Yo creo que después de todo esto que hemos ido desarrollando a lo largo del desarrollo de los temas de magnetismo, de inducción, etc., podemos resumir y decir que finalmente son las corrientes eléctricas las responsables de los campos magnéticos. Y algunos preguntaréis, entonces los imanes, ¿qué tienen que ver los imanes permanentes, un imán cualquiera, con las corrientes eléctricas? Y precisamente de eso vamos a hablar, ¿de acuerdo? Para empezar, vamos a recordar algo que en su día veíamos, y es que efectivamente una corriente eléctrica crea un campo magnético. Como recordaréis, hablábamos de cuando una corriente eléctrica circula por una bobina, las bobinas generan un campo magnético. Y ese campo magnético lo podemos hacer visible, pues por ejemplo viendo la orientación que adquieren las brújulas en cuanto activamos la corriente. Ahí veis, efectivamente, la orientación de las brújulas nos está indicando un campo magnético que tiene esta dirección norte-sur, ¿de acuerdo? Según el sentido de circulación de las corrientes. Bueno, todos hemos visto imanes y de ahí cabría pensar, por ejemplo, bueno, pues que hay sustancias capaces de producir campos magnéticos o sustancias incluso que reaccionan de alguna manera frente a un campo magnético externo, pueden ser atraídas o pueden ser repelidas, ¿no? Mientras que otras sustancias parecen no tener ningún tipo de comportamiento frente a un campo magnético. Por ejemplo, veamos estas tres barras que tenemos aquí. Esto es hierro dulce, esta es de cobre y esto es aluminio, ¿de acuerdo? Si yo introduzco la barra de hierro dulce, fijaos que cuando no se activa corriente alguna, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Por tanto, este material de hierro dulce ahora mismo está desimantado, no tiene ningún tipo de imantación, aparentemente no tiene ninguna reacción o respuesta en un campo magnético. Sin embargo, cuando hacemos pasar la corriente a través de las bobinas, vamos a ver que en este material se produce lo siguiente. Fijaos que ha traído perfectamente el clip, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que este material se ha imantado. Es decir, este material parece reaccionar de alguna manera frente a este campo magnético originado por las bobinas, ¿vale? Hay un hecho además que es notable. Acabo de desconectar la corriente. Fijaos que este material, sin embargo, sigue imantando. Y si yo acerco ahora mismo esto, veo que todavía lo imanta, ¿de acuerdo? Por tanto, de esto hablaremos después. Este tipo de material presenta además una imantación remanente que permanece ahí durante un tiempo. Pero este tipo de materiales, como el hierro dulce, que vemos que frente a un campo externo aumentan el efecto de ese campo externo, porque si yo quito esta barra, evidentemente ese clip, como veis, no reacciona. Es decir, el propio campo magnético de las bobinas no es el que está atrayendo ahora mismo a este clip, ¿de acuerdo? Para traerlo simplemente tendría que meter este material dentro, y este material dentro lo que hace es reforzar ese campo magnético de alguna manera. ¿Ocurre esto con todos los materiales? Pues vamos a ver que no. Si yo sustituyo este material por aluminio y lo ponemos más o menos a esa misma distancia que estaba antes, observamos que el aluminio no produce ningún efecto aparente sobre el clip, es decir, no lo atrae, ¿de acuerdo? Tampoco lo repele. Y si pongo la barra de cobre, si ponemos ahora mismo la barra de cobre y hacemos la misma experiencia, vemos que tampoco produce ningún efecto. Es decir, cuando asociamos que los metales pueden tener algún tipo de reacción frente a campos magnéticos, bueno, pues vemos que no es del todo así. Sin embargo, fijaos que de este experimento que os acabo de presentar podríamos sacar una falsa conclusión que sería que tan solo algunos materiales exhiben algún tipo de propiedades
que reaccionan frente a campos magnéticos externos, mientras que otros no. Podríamos llegar a esa conclusión de que el hierro dulce sí parece exhibir ese tipo de propiedades, por el contrario, el aluminio o el cobre parece que no exhiben ese tipo de propiedades. Bueno, pues esto es un mito popular que conviene que desterremos del todo, es decir, absolutamente todas las sustancias tienen algún tipo de comportamiento magnético. Todas, sin excepción, incluyendo, como veremos después, el agua, ¿de acuerdo? Todas estas sustancias van a tener un tipo de comportamiento frente a campos magnéticos. Pues a pesar de que acabamos de ver que pareciera que algunos materiales no presentan ningún tipo de reacción frente a campos magnéticos externos, la realidad es bien distinta, es decir, absolutamente todas las sustancias tienen algún tipo de respuesta frente a un campo magnético. Y esa respuesta viene dada mediante un campo magnético que se induce en ese material, y ese campo magnético inducido en el material es proporcional, mediante una constante que ahora hablamos de ella, al campo magnético externo, donde ese campo V sub 0 es lo que sería el campo magnético externo, en este caso, por ejemplo, el experimento de antes, el debido a las bobinas. ¿De acuerdo? Bien. Y esa constante de proporcionalidad entre el campo externo y el campo que se induce en ese material, para los materiales se denomina susceptibilidad magnética del material. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que según sea ese valor de susceptibilidad magnética, vamos a poder clasificar las sustancias en tres tipos, grosso modo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este valor de susceptibilidad magnética es, en general, para la inmensa mayoría de los materiales, muy pequeño, ¿de acuerdo? Es un valor pequeño. Quiere decir que el campo inducido frente a un campo externo, en la inmensa mayoría de los materiales, es pequeñísimo. ¿De acuerdo? Y por eso no se percibe. Por ejemplo, en el caso que hemos visto antes del cobre y del aluminio, no llega a percibirse, porque esos valores de susceptibilidad son muy pequeños, en general. ¿De acuerdo? Ahora bien, la susceptibilidad magnética de los materiales que decimos que suele ser pequeña, además puede tener distinto signo. Es decir, ese valor de susceptibilidad magnética para un determinado conjunto de sustancias es negativo. Entonces, cuando esas sustancias exhiben una susceptibilidad magnética negativa, eso significa lisa y llanamente que el campo que se induce es opuesto al campo externo. Dicho de otro modo, y como veremos después en alguna experiencia, esas sustancias serían repelidas frente a un campo externo. ¿De acuerdo? Y estas sustancias que serían repelidas frente a un campo externo, dado que su susceptibilidad magnética sería negativa, son las sustancias que conocemos como diamagnéticas. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos un primer tipo de sustancias que llamaremos diamagnéticas. Es decir, estamos hablando de valores de susceptibilidad magnética bastante pequeña, muy pequeña, pero además dentro de ese valor pequeño es negativo y por tanto son repelidas por campos externos. Bien, por el contrario hay otro tipo de sustancias que son susceptibilidades magnéticas positivas. Y este tipo de sustancias que tienen susceptibilidad magnética positiva se denominan sustancias paramagnéticas, ¿de acuerdo? Sustancias paramagnéticas. ¿Qué significa eso? Ya tenemos, por tanto, dos tipos de sustancias, diamagnéticas, paramagnéticas.
Si el valor de la susceptibilidad es muy pequeño, pero es positivo, significa que esas sustancias son débilmente atraídas por ese campo magnético, como veremos después, ¿de acuerdo? A este tipo de sustancias, por ejemplo, veremos que el cobre pertenecería a las sustancias diamagnéticas, por el contrario, el aluminio pertenecería a las sustancias paramagnéticas. Ahora bien, hay un pequeño conjunto de sustancias que tienen valores de susceptibilidad magnética realmente grandes, es decir, que cuando las sustancias exhiben una susceptibilidad magnética muy grande, y esto ocurre en algunos casos, como por ejemplo en el caso del hierro y demás sustancias, por ejemplo los imanes, la mayoría son muchas aleaciones de neodimio, boro y hierro, en general cuando está metido el hierro, o el gadolinio también. Bueno, pues son sustancias que presentan unos valores de susceptibilidad magnética elevados. ¿Y eso qué significa? Significa que el campo inducido supera con creces al campo externo, es decir, que el campo inducido en este tipo de sustancias puede incluso llegar a ser del orden de 10 a la 5 veces mayor que el campo externo aplicado. Bien, este tipo de sustancias, por tanto, exhiben, como hemos visto antes en el caso de la barra de hierro, un comportamiento magnético muy acusado. Son capaces de atraer, de imantar otro tipo de materiales, ¿de acuerdo? Y este tipo de sustancias son las que denominamos ferromagnéticas. Por tanto, a grandes rasgos, podríamos decir, la mayor parte de los materiales que conocemos, de las sustancias que conocemos, se pueden clasificar en alguno de estos tres tipos, ¿no? Diamagnéticos, paramagnéticos o ferromagnéticos. Ahora bien, ¿cuál es la causa última de que unas sustancias puedan ser diamagnéticas, otras puedan ser ferromagnéticas u otras puedan ser paramagnéticas? Esto es lo que vamos a ver ahora, es decir, ¿cuál es, digamos, esa causa última que nos diferencia estos tres tipos de sustancias en función de su comportamiento magnético? Como recordaréis, decíamos que toda corriente eléctrica crea un campo magnético, ¿no? Y de hecho había un factor que determinaba de alguna manera esa corriente que circula, que es lo que llamamos el momento magnético. Cuando teníamos una espira circular, por ejemplo, o una simple carga moviéndose en un movimiento circular, genera una corriente eléctrica. Puede ser grande, pequeña, del valor que sea, ¿de acuerdo? Y esa intensidad que circula, digamos en sentido circular, en una superficie S, que caracterizamos mediante su vector S, esta corriente genera lo que llamamos su momento magnético. Y el momento magnético, M, decíamos que ese momento magnético era el producto de la intensidad por el vector de superficie. Dicho de otro modo, cualquier carga que se mueva, por ejemplo, en una órbita, pensemos en un electrón, en un protón, en cualquier tipo de partícula cargada que estuviese dando círculos, efectuando círculos, podríamos para esa partícula asociar un determinado momento magnético. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en el caso del electrón, pues un electrón, desde el punto de vista más simple de lo que podría ser ese modelo de Bohr, ¿de acuerdo? Recuerda que la intensidad de corriente, el sentido de la intensidad de la corriente siempre es el de las cargas positivas, por tanto, si asumimos, por ejemplo, un electrón, imaginemos que se está moviendo en este sentido, ¿de acuerdo? Alrededor de su núcleo, ese electrón también generaría su momento magnético, y ese momento magnético lo podríamos caracterizar mediante su propio vector M. De hecho, recordaréis que hay cuatro números cuánticos referidos al estado de un electrón, y uno de ellos es el número cuántico M. El número cuántico M es justamente, o tiene que ver con este momento magnético del electrón por el hecho de girar en una órbita. Si bien hay otro factor que es más determinante cuando hablamos del magnetismo en la materia, que en realidad es el spin del electrón. Recuerda que se puede idealizar, digamos, un electrón como si tuviese también un momento magnético debido a su propia rotación, y puesto que hay dos sentidos posibles de rotación,
esos dos posibles sentidos de rotación nos darían dos valores de spin. Esto es una simplificación absolutamente muy burda, pero nos sirve para entender, digamos, esos dos valores posibles de spin que solemos caracterizar con el spin hacia arriba o el spin hacia abajo. ¿De acuerdo? Esa caracterización, digamos, flechita arriba, flechita abajo, básicamente es la orientación de ese momento magnético asociado al spin del electrón y que podría también orientarse en un campo magnético externo. Por tanto, ¿qué viene a significar todo esto que estamos hablando ahora? Que todas las sustancias contienen átomos en su interior y todos esos átomos contienen electrones. Esos electrones están girando alrededor de los núcleos, por tanto, todos esos electrones generan sus momentos magnéticos. ¿De acuerdo? Y esos momentos magnéticos, como recordamos, se pueden orientar en un campo externo. Entonces, en función del grado de orientación de esos momentos magnéticos, tanto los debidos al movimiento orbital como los debidos al spin, en función de ese grado de orientación frente a un campo externo, surge la respuesta que hemos hablado antes de materiales que pueden ser diamagnéticos, materiales que pueden ser paramagnéticos o materiales que son ferromagnéticos. Por tanto, veis que la causa última de que un imán sea un imán o de las propiedades que exhiben los distintos materiales frente a campos magnéticos está precisamente en ese movimiento de los electrones alrededor de los núcleos. Es decir, esa es la causa última, la existencia de los electrones y sus movimientos, que nos va a determinar el comportamiento magnético de un material. Como decíamos antes, ¿de qué depende que una sustancia sea diamagnética, paramagnética o ferromagnética? Pues esencialmente el comportamiento magnético de una sustancia va a venir determinado por dos espines electrónicos. Es decir, como bien sabemos, muchas sustancias son moleculares, otras son atómicas. En el caso de los metales son sustancias donde tenemos iones y electrones capaces de moverse a lo largo de toda la red. Pero, por ejemplo, hay sustancias moleculares como el O2, como el H2O, como el N2, donde, digamos, los orbitales en muchas de ellas están completos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que los orbitales estén completos? Que los espines de los electrones en general están apareados pero en sentidos opuestos, es decir, todos los orbitales están ocupados con dos electrones y esos dos electrones presentan sus espines opuestos. Entonces vamos a hacer una idealización de por qué una sustancia diamagnética es una sustancia que exhibe finalmente un comportamiento opuesto al campo magnético. Entonces para ello vamos a imaginarnos dos electrones. Aquí estamos representando su movimiento orbital, pero pensad también en el movimiento del spin, ¿de acuerdo? O sea, en lo que sería el spin. Pero por simplificar y por entender un poco el concepto de qué es lo que ocurre en una sustancia diamagnética, pues vamos a imaginar que los electrones se están moviendo, digamos, en una órbita circular, ¿de acuerdo? Si dos electrones están apareados en un mismo orbital, significa que sus espines son opuestos y que por tanto estarían girando en sentidos opuestos. Hemos representado en este caso el giro de un electrón y aquí el giro del otro electrón. Recordad que estamos hablando del spin, ¿de acuerdo? Pero para entender vamos a hacer la simplificación de considerar un movimiento orbital, para, digamos, entender el efecto. Bien, hemos representado por tanto, digamos, dos hipotéticos electrones que se están moviendo en un sentido y en el otro sentido. Este sería en sentido horario, este sería en sentido antihorario. Y las líneas rojas, las cruces rojas, representan el campo magnético B, ¿de acuerdo? Que en ambos casos, como veis en la pizarra, ese campo magnético estaría dirigido perpendicularmente al plano de la pizarra y entrante hacia la pizarra. Por tanto, tenemos movimiento de los electrones y campo dirigido en los dos casos hacia el interior de la pizarra. Como hemos dicho antes, recordad que el momento magnético lo hemos definido antes como el producto de la intensidad de la corriente por el vector de superficie, por I por S, ¿de acuerdo? Entonces, cada electrón en ese movimiento define un momento magnético. El momento magnético de un electrón, evidentemente, tiene el sentido opuesto al de una carga positiva, que sería el sentido de la corriente. Por tanto, si os fijáis, para este electrón que tenemos aquí, su momento magnético estaría dirigido hacia adentro del plano de la pizarra. Lo hemos representado con esa cruz. Es decir, este sería el momento magnético de este electrón y este sería el momento magnético de este otro electrón. Importante, fijaos que los dos momentos magnéticos son opuestos. ¿Qué significa eso? Que en ausencia de campo externo, esos dos momentos magnéticos se cancelan. Y esa es la razón fundamental por la que ese tipo de materiales generalmente no exhibe un comportamiento magnético
muy aparente, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando aplicamos un campo externo sucede lo siguiente. Es decir, al aplicar un campo magnético externo, recordad que una carga en movimiento en el seno de un campo magnético, pues sobre ella actúa una fuerza desviadora, que en este caso pues vamos a ver cómo sería para este electrón y para este electrón que se está moviendo con la misma velocidad en un sentido o en otro, ¿de acuerdo? Acordaos que generalmente hablamos de la regla de la mano derecha y siempre os decía el electrón es zurdo, acordaos, es decir, para el electrón utilizamos la regla de la mano izquierda que es más adecuada, ¿no? Entonces decimos, pues si este electrón se está moviendo en sentido hacia abajo y el campo magnético tengo que girar, es decir, se está moviendo hacia abajo el electrón, el campo magnético va hacia adentro de la pizarra, como veis la fuerza que aparece sobre este electrón es una fuerza que tendría este sentido. Es decir, esa fuerza magnética, ¿qué es lo que ocurre? Que esa fuerza magnética, como veis, es opuesta a la fuerza centrípeta que hace que el electrón gire. Y si es opuesta, ¿qué significa eso? Significa, lisa y llanamente, que, puesto que hace disminuir esa fuerza centrípeta, la velocidad del electrón disminuye. Es decir, que V disminuye y si V disminuye, lo que significa esto es que en realidad es como si disminuyera la corriente eléctrica que está circulando. Y si disminuye la corriente eléctrica que circula, pues lo que disminuye es el momento magnético. Es decir, que este momento magnético M disminuye. O lo que es lo mismo, al disminuir es como si apareciera, digamos, una variación de momento magnético que, en lugar de estar dirigida hacia adentro del plano de la pizarra, que supondría un incremento, un aumento, pues diríamos que el delta del momento magnético, la variación de ese momento magnético, iría hacia afuera del plano de la pizarra. Es decir, que tendríamos vamos a representar una especie de delta M, variación del momento magnético, que como veis estaría dirigida en el sentido de disminuir ese momento magnético que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a su compañero, al electrón compañero. ¿Qué ocurre con el electrón compañero? Regla de la mano izquierda, el electrón se mueve hacia allá y el campo magnético está dirigido hacia dentro del plano de la pizarra. Por tanto, la fuerza, como veis, magnética sobre este electrón, esta fuerza magnética actúa exactamente en la misma dirección que la fuerza centrípeta. ¿Qué significa eso? Que está aumentando la fuerza centrípeta en este caso. Y si aumenta la fuerza centrípeta, eso implica que aumenta la velocidad del electrón. Es decir, que en este segundo caso, por el contrario, aumenta la velocidad de ese electrón. Y si aumenta la velocidad de ese electrón, está aumentando la intensidad que circula. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que está aumentando el momento magnético. ¿En qué sentido? En el sentido que aparece aquí, es decir, este momento magnético aumenta también hacia afuera. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí también tenemos un aumento del momento magnético que estaría dirigido, puesto que en este caso el momento magnético está dirigido hacia vosotros, estaría aumentando en ese sentido. Por tanto, fijaos, es decir, se produce aquí un hecho curioso, y es que cuando el campo magnético está actuando hacia adentro del plano de la pizarra, el efecto que aparece sobre estos electrones apareados es que la variación del momento magnético tiene lugar en el sentido opuesto al campo magnético. Y esa es la razón, puesto que ese momento magnético aparece en sentido opuesto al campo externo, esa es la razón por la que este tipo de materiales exhibe un comportamiento en oposición al campo externo, y por eso decimos que tienen susceptibilidades magnéticas negativas. Por tanto, como veis, hay que asociar sustancias diamagnéticas con sustancias en las que la mayoría de los electrones están apareados y con espines opuestos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un tipo de sustancia, luego veremos, ¿no? Pero tipos de sustancias que son diamagnéticas, además del cobre. Fijaos que la configuración electrónica del cobre, cuando está ionizado, básicamente casi todos sus electrones están desapareados, porque son electrones que están en los orbitales d, y prácticamente el cobre ya los tiene, todos los orbitales d los tiene llenos, por tanto sus electrones están apareados.
sería un ejemplo de sustancia diamagnética, ¿no? Otra sustancia diamagnética, si lo vamos a comprobar después, seguramente una experiencia que nunca habréis visto, pues por ejemplo es el agua o el oxígeno. Nosotros lo que pasa es que oxígeno aquí no tenemos, pero agua sí tenemos, y vamos a demostrar que son sustancias diamagnéticas que exhiben un comportamiento, digamos, en oposición al campo magnético externo. En el caso de las sustancias paramagnéticas y las sustancias ferromagnéticas, como vamos a ver, recordad que decíamos que las sustancias paramagnéticas y ferromagnéticas tienen valores de susceptibilidad magnética positiva. La diferencia es que en el caso de las ferromagnéticas esos valores son muy elevados y en el caso de las sustancias paramagnéticas son muy débiles. Pero como vamos a ver, básicamente la explicación para ambos tipos de sustancias viene a ser la misma. Es decir, cuando hablamos de sustancias paramagnéticas o ferromagnéticas, estamos hablando de sustancias que presentan en mayor o menor medida electrones desapareados. ¿De acuerdo? Por tanto, la principal característica de estas sustancias es el número de electrones desapareados. Cuantos más electrones desapareados, más ferromagnética puede ser una sustancia, cuanto menos, pues digamos, más paramagnética será esa sustancia. ¿De acuerdo? Las sustancias paramagnéticas, ferromagnéticas, obedecen a una ley, la ley de Curie, que no es la de Madame Curie, famosa, sino la de su marido, Pierre Curie. ¿De acuerdo? Y esta ley lo que nos dice es que la magnetización de una sustancia es proporcional al campo magnético externo que estemos aplicando, pero es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy fácil de entender. Pensemos en una sustancia, pensemos en los átomos de una sustancia. Sabemos que toda sustancia presenta un movimiento térmico, y ese movimiento térmico, que aumenta con la temperatura, lo que hace es desorientar esos momentos magnéticos. Por tanto, cuando hablamos de una sustancia que magnetizamos, estamos hablando siempre de una pugna entre el campo magnético externo que estamos aplicando y la desorientación que tiende a producir el efecto térmico. Es decir, cuando aumenta la temperatura, aumenta la agitación de los átomos, de las moléculas, y por tanto eso favorece la desorientación de esos momentos magnéticos en favor del campo. Esto es lo que nos viene a decir esta ley de Curie. Es decir, la ley de Curie es proporcional la magnetización de una sustancia al campo. Cuanto más intenso sea, más magnetización de la sustancia habrá, pero por el contrario, si aumentamos la temperatura, lo que producimos es justamente el efecto opuesto. Es decir, en consecuencia, la magnetización de una sustancia siempre va a ser una especie de pugna entre estas dos características. Campo externo que tiende a orientar los momentos magnéticos externos, y movimiento térmico que tiende justamente al contrario, a desorientarlos. ¿De acuerdo? En el caso de las sustancias ferromagnéticas, pues lo que presentan son valores muy altos de susceptibilidad. ¿A qué se debe este hecho? Este hecho lo veremos en un próximo vídeo. Haremos una demostración muy bonita que se llama el efecto Barkhausen. Las sustancias ferromagnéticas tienen muchos electrones desapareados y además presentan una característica que descubrió Pierre Weiss en 1907, y es que los electrones desapareados de átomos vecinos presentan un fuerte acoplamiento entre ellos en determinadas regiones microscópicas, y esas regiones microscópicas en las que los espines están apareados y por tanto dan lugar a un momento magnético neto en una determinada orientación, se denominan dominios magnéticos. Es decir, que en el caso de las sustancias ferromagnéticas, hay una serie de regiones donde los momentos magnéticos, debidos a los espines desapareados, a los electrones desapareados, están fuertemente acoplados entre sí en una determinada dirección. ¿De acuerdo? Y esa dirección, o esa región, mejor dicho, lo llamamos dominios magnéticos. Insisto, estos dominios magnéticos en realidad son microrregiones donde hay un momento magnético neto de todos los átomos de esa región. ¿De acuerdo? Por tanto, podríamos representar algo así como, imaginad una sección de material ferromagnético y, bueno, pues esas regiones pueden tener, digamos,
fronteras caprichosas, pero bueno, pues vamos a dibujar, por ejemplo, algún tipo de región. Imaginad, y esta flecha pues nos indica cuál es el momento magnético neto de ese dominio. Entonces, en principio, en un material ferromagnético, esos dominios están orientados, sus momentos magnéticos están orientados de forma totalmente azarosa, es decir, de forma totalmente caótica. Predomina, por decirlo de alguna manera, el efecto térmico de desorientación y no presentan ningún tipo de orientación definida, en el caso del material ferromagnético, en ese caso de los dominios. Ahora bien, si en un material ferromagnético aplicamos un campo externo, al aplicar un campo externo, por ejemplo, imaginemos que el campo que estamos aplicando es en esta dirección, ¿de acuerdo? Ese campo externo. Entonces, lo que hace ese campo externo es justamente orientar a favor del campo todos, o prácticamente casi todos, los dominios magnéticos, ¿vale? Y entonces, hay una orientación, y en esa orientación, fijaos que estas son regiones que tienen unas fronteras más o menos delimitadas, ¿no? Por tanto, esas fronteras se tienen que reorganizar en el momento de esa orientación en una sustancia ferromagnética. Y vamos a ver que esa orientación de los dominios va a producir un efecto curioso que en un vídeo en breve hablaremos de ese efecto que os decía que es el llamado efecto Barkhausen, ¿no? Pero digamos que al final lo que va a suceder es que todos estos dominios van a redistribuir y readaptar sus fronteras, pero con el fin de orientar los momentos magnéticos en la dirección del campo. Es decir, al final lo que uno tiene dentro de un material ferromagnético en un campo externo es una orientación neta de todos los momentos magnéticos de los dominios. Y eso lo que hace es que el campo total, porque fijaos que el campo total que al final vamos a tener sería el campo externo más el campo inducido, ¿de acuerdo? Dicho de otro modo, ese campo total el campo externo, decíamos que el campo inducido era proporcional al campo externo y esa constante proporcionalidad era la susceptibilidad magnética. Por tanto, finalmente el campo total equivale al campo externo multiplicado por 1 más la susceptibilidad magnética del material. ¿Qué ocurre? Que en el caso de los materiales ferromagnéticos decíamos que este valor es muy elevado, la susceptibilidad magnética es muy elevada y por tanto el campo total es muy elevado. Y esa es la razón por la que veíamos en la experiencia del inicio del vídeo que cuando accionábamos el paso de la corriente e introducíamos una barra de hierro, ese hierro se convierte en imán. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre en los materiales ferromagnéticos. Por tanto, los materiales ferromagnéticos se caracterizan por esa orientación que adquieren los dominios magnéticos cuando el material es sometido a un campo magnético externo. Bueno, volvemos a recordar este experimento que hemos hecho antes con la barra de hierro, ¿de acuerdo? Ahora mismo no hay corriente circulando en las bobinas, como veis la barra de hierro por sí misma no atrae en absoluto este es el material ferromagnético que decíamos, pero no está atrayendo en este momento al clip. Cuando accionamos el paso de la corriente, veis que efectivamente sí atrae al clip. Es decir, lo que ha sucedido, según hemos estado explicando hasta hace un momento, es que los dominios magnéticos en esta barra se han alineado en la dirección del campo magnético. Y eso significa que entonces el campo magnético se incrementa notablemente. Y al incrementarse, esta barra es capaz de atraer el material. ¿De acuerdo? Fijaos que voy a desconectar la corriente. Pero, sin embargo, os dais cuenta que el clip sigue adherido al hierro. Es decir, el hierro, daos cuenta que incluso si lo acerco, todavía exhibe esa propiedad magnética, es decir, se ha convertido en una especie de imán, o lo hemos convertido en una especie de imán. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a justamente lo que estábamos comentando, esa inercia que presentan los dominios magnéticos ahora a desorientarse.
Por tanto, una vez que los dominios se han orientado, la propia tensión entre las fronteras de los propios dominios hace que se mantengan orientados a favor de ese campo que se ha aplicado antes durante un cierto tiempo, y por esa razón el hierro todavía exhibe, como veis, propiedades magnéticas, debido a esa orientación de los dominios magnéticos. Bueno, ¿y qué son los materiales paramagnéticos? Los materiales paramagnéticos, la única diferencia que presentan con los materiales ferromagnéticos, como hemos dicho antes, es que el número de espines desapareados, de electrones desapareados y por tanto con spin en una determinada orientación, es mucho menor que en el caso de los materiales ferromagnéticos, ¿de acuerdo? Y por esa razón, digamos, las propiedades magnéticas que pueden exhibir son mucho menores. En general, un material paramagnético predomina más el efecto térmico que el efecto de orientación magnética. Entonces, es bastante difícil que podamos ver efecto paramagnético muy acusado. Aún así, vamos a hacer luego unas experiencias en las que lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero insisto, la gran diferencia sobre todo es en el número de, digamos, electrones desapareados, que hace que la orientación, en este caso a favor del campo, sea mucho más pequeña, mucho más disminuida. Por tanto, un material paramagnético sería algo parecido a un ferromagnético, pero el ferromagnético hay digamos, un elevado número de electrones desapareados, que además hay un efecto de acoplamiento entre átomos vecinos que forman dominios magnéticos, y esos dominios, digamos, no existen en los materiales paramagnéticos y, por supuesto, tampoco en los materiales diamagnéticos. Hemos dicho antes que el efecto térmico tiende a desorientar los momentos magnéticos de las sustancias, ¿de acuerdo? Y precisamente ese efecto térmico también tiende a desorientar totalmente los dominios en una sustancia ferromagnética. Es decir, si tenemos una sustancia ferromagnética, por ejemplo, atraída por un imán o orientada, con los dominios orientados por un imán, vamos a ver que el efecto térmico lo que hace es desorientarlos y, por tanto, esto se va a traducir finalmente en una desmagnetización de la sustancia, como vamos a ver en la siguiente experiencia. Fijaos que a esa temperatura en la que material ferromagnético se transforma en un material paramagnético, o dicho de otra manera, aquella temperatura en la que la sustancia ferromagnética se desmagnetiza en gran medida, esa temperatura se denomina temperatura de Curie, por la ley de Curie que hemos visto antes, que decíamos que la magnetización de una sustancia era inversamente proporcional a la temperatura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a medida que vamos aumentando la temperatura, haremos que un material ferromagnético se pueda convertir en paramagnético y, por tanto, deje de exhibir esa orientación privilegiada en la dirección del campo magnético. Y esto es lo que vamos a ver en las siguientes experiencias que vamos a ver ahora. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una sustancia ferromagnética, como veis, una aguja de coser, ¿de acuerdo? Y esta sustancia ferromagnética ahora mismo está orientada a favor del campo magnético debido a este imán. Sin embargo, si nosotros cogemos un encendedor o algo y calentamos ahora esta sustancia, veis cómo efectivamente ha perdido su imantación. Es decir, hemos superado, al calentar esta aguja, hemos superado ya lo que sería su temperatura de Curie y se ha convertido, por tanto, en un material paramagnético. Bueno, aquí tenéis un experimento. Este experimento hace ya años que llevo con él. Lo denomino fotofobia del gadolinio, algo así como que el gadolinio le tiene fobia a la luz. En realidad, es una experiencia en la que, como vemos, el gadolinio es un material ferromagnético, pero sin embargo la temperatura de transición de Curie del gadolinio es muy baja, es una temperatura del orden de los 40 grados. Entonces, esa temperatura de transición en la que el gadolinio pasa de ser ferromagnético a paramagnético es una temperatura que fácilmente la podemos alcanzar, por ejemplo, con una bombilla de 100 vatios incandescente, que es la que tenemos ahí. Entonces vamos a ver cómo al encender la bombilla incandescente de 100 vatios, el gadolinio va a perder su imantación y va a pasar a ser un material paramagnético. Vamos a verlo. Esperamos un rato a que se vaya calentando. Pero veis que ya se va perdiendo y finalmente se ha perdido la imantación del gadolinio simplemente con la temperatura alcanzada por la bombilla de 100 vatios. Esto nos demuestra precisamente eso, es decir, el gadolinio tiene una temperatura de Curie muy baja, es un material
ferromagnético de temperatura de Curie muy baja, a diferencia, por ejemplo, del hierro, cuya temperatura de Curie es mucho más elevada. Bueno, y por último vamos a hacer una demostración de lo que decíamos antes, sustancias que son paramagnéticas, sustancias que son diamagnéticas. Por ejemplo, decíamos, el aluminio es una sustancia paramagnética. ¿Qué significa eso? Que puede ser muy débilmente atraída por un campo magnético, y eso lo vamos a comprobar ahora con un imán. El cobre, por el contrario, es una sustancia diamagnética, y eso decíamos que significa que será débilmente repelida por un campo magnético. Entonces lo que vamos a hacer es hacer justamente esa prueba, para lo cual hemos puesto en el punto medio de estas varillas un pequeño agujero que lo permite girar, digamos, libremente, con bastante libertad. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, pues aproximar un imán, y vamos a ver qué es lo que sucede al aproximar un imán a cada una de estas dos barras. Observemos lo que sucede, por ejemplo, con una barra de aluminio cuando le acercamos o le aproximamos un imán. Vemos cómo efectivamente el imán es capaz de atraer débilmente la barra de aluminio, ¿de acuerdo? Y esta se pone a girar. Es decir, como veis, el efecto es muy pequeño, es un efecto realmente casi despreciable, pero sin embargo sí se puede apreciar cómo hay una débil atracción del aluminio hacia el imán, demostrando que sería un material paramagnético. Sin embargo, si hacemos lo mismo con el cobre, vamos a ver una muy débil repulsión. Vemos cómo efectivamente se mueve el cobre siendo ligeramente repelido por el campo magnético. ¿De acuerdo? Esto nos demostraría que el cobre efectivamente sería un material diamagnético. Bueno, y por último, os decía una demostración clara de que el agua es una sustancia diamagnética, ¿de acuerdo? Si es una sustancia diamagnética, va a ser repelida por el campo magnético. Por tanto, cuando aproximemos un imán, como vemos, conseguimos que esa botellita que contiene agua se ponga en movimiento, siempre en oposición al campo magnético. ¿De acuerdo? Nunca llega a tocar, como veis, pero sin embargo cuando aproximo los imanes, el agua se va repeliendo, va siendo repelida por el campo magnético. Ahí tenéis un ejemplo bien claro de lo que sería una sustancia diamagnética. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto hemos terminado, digamos, todo lo referido al magnetismo en la materia. Sin embargo, os voy a comentar algo referido precisamente a imanes o a superimanes, ¿no? Los imanes o los electroimanes habituales en la industria suelen tener campos magnéticos que no son excesivamente grandes. Algunos son muy potentes, conocéis algunos imanes de neodimio, boro y hierro que efectivamente generan campos magnéticos, pero esos campos magnéticos son bastante humildes en general, ¿no? En el caso, por ejemplo, del LHC, el acelerador de protones en el CERN, utiliza lo que serían imanes que alcanzan valores de unos 8,3 Tesla, es decir, son imanes muy potentes. ¿Cómo se fabrican esos imanes? Pues básicamente el principio es el que hemos comentado, es decir, toda corriente eléctrica genera un campo magnético, por tanto se trataría de tener corrientes eléctricas muy elevadas. Ahora bien, el problema de las corrientes eléctricas es que la resistencia al paso de la intensidad hace que la efectividad de ese campo magnético alcanzado pues al final disminuya drásticamente. ¿Cuál es la solución? Pues la solución sería disminuir esa resistencia al máximo posible, es decir, hacer imanes con materiales superconductores, y esos materiales superconductores que exhiben una resistencia prácticamente nula al paso de la corriente eléctrica podrían generar valores muy elevados de campos magnéticos, ¿no? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, un material que es una aleación de niobio-titanio, y esta aleación de niobio-titanio es la que se utiliza en la fabricación de los superimanes en el LHC, precisamente. Esta aleación tiene la particularidad de que cuando trabaja a la temperatura de 1,9 Kelvin, que es la temperatura que se utiliza en el LHC, el colisionador de protones, pues se convierte en un material superconductor, prácticamente de resistencia nula, y este tipo de materiales son los que pueden dar lugar entonces, mediante ese efecto de superconductividad, a valores tan elevados de campos magnéticos. Por tanto, los campos magnéticos más elevados se alcanzarían con materiales superconductores. Bueno, y por el último, para despedirnos, no podía faltar esta demostración maravillosa
de cómo el grafito, que tenemos aquí, esta laminita tan pequeñita de grafito que se mueve, es también una sustancia diamagnética. Fijaos que está levitando, estos son 4 imanes, ¿de acuerdo? Y está levitando el grafito encima de esos 4 imanes. Ahí tenéis una maravillosa levitación magnética, precisamente por el carácter diamagnético del grafito.